Mi esposa dijo que soy controlador por preguntarle a qué hora vuelve, así que salí con los amigos. No le gustó. Y ni siquiera era tan tarde. Mi esposa les comentó a sus amigas que todos los hombres son controladores, después de que le pedí que no se quedara fuera hasta las 3 de la mañana. Así que dejé de pedir y empecé a actuar igual. Llevamos 4 años juntos, y hasta hace poco, yo juraba que teníamos una relación bastante sólida. Cada uno con su grupo de amigos, respetábamos el espacio del otro, y sabíamos que estar casados significa tener en cuenta al otro. Pero en algún momento, las noches de chicas pasaron de ser una cena ocasional con unas tequilas a convertirse en maratones semanales que solo terminaban cuando la gente ya iba camino al trabajo. La primera vez que llegó a las 2, no dije nada. Todo el mundo merece relajarse, ¿no? La segunda vez, comenté casualmente en el desayuno. Buena fiesta anoche, ¿eh? Sin ni siquiera levantar la vista del café. Ella solo se encogió de hombros y dijo que sus amigas estaban pasando por momentos difíciles y necesitaban su apoyo. Bueno, no soy un insensible, pero cuando eso se volvió rutina semanal y luego 2 veces por semana, pensé que era hora de tener una conversación adulta. Esperé a que estuviéramos tranquilos, sentados en el sofá después de cenar, y lo dije con cuidado. Amor, he estado pensando en estas salidas tuyas hasta tan tarde. Sé que la pasas bien con tus amigas, pero me preocupa que estés manejando tan tarde. Y sinceramente, está afectando nuestro tiempo juntos. Te juro que fue como si hubiera declarado la guerra contra la libertad femenina. Abrió los ojos como platos, se sentó recta, como si estuviera a punto de dar su discurso final en la corte. ¿En serio? ¿Querés controlar a qué hora vuelvo a casa? Eso es súper controlador. Controlador. Esa palabra me golpeó como una cachetada. No le estaba diciendo que dejara de ver a sus amigas, ni le pedí que estuviera en casa antes de que se pusiera el sol. Solo sugerí que, tal vez, solo tal vez, las 3 de la mañana era un poco exagerado para una mujer casada con responsabilidades. Pero, aparentemente, eso me convirtió en el villano de la historia. No estoy tratando de controlar nada, dije, intentando mantener la calma. Solo digo que, cuando te quedas afuera hasta tan tarde, nos afecta a los dos. Yo me quedo despierto preocupado, y al día siguiente los dos estamos molidos. ¿No podemos encontrar un punto medio? Ella se levantó, con los brazos cruzados, lista para abrir el caso contra mi persona. Ese es exactamente el tipo de comportamiento del que mis amigas me advirtieron. Los hombres creen que pueden mandar sobre la vida de una mujer, decidir cómo usa su tiempo. Yo soy adulta, sé perfectamente cuándo debo volver a casa. Y ahí me cayó la ficha. Las amigas ya estaban metidas en esto mucho antes de que yo supiera que había un problema. No se trataba solo de las salidas de mi esposa. Estaba lidiando con un comité. Y aparentemente, ese comité ya me había etiquetado como el más probable a convertirse en marido controlador. En los días siguientes, empecé a notar algunas cosas. La forma en que recibía mensajes en medio de la cena y respondía al instante, como si fuera algo de vida o muerte. Las llamadas en otra habitación, hablando en voz baja. Y sobre todo, cómo me miraba a veces, como si estuviera tratando de detectar rastros del marido controlador, del que tanto le hablaron sus amigas. Decidí poner a prueba mi teoría. La semana siguiente, cuando anunció otra noche de chicas, solo dije, «Genial, ¿a qué hora pensás volver?» Fíjate, no le pedí que volviera temprano, solo pregunté la hora. Ella reaccionó al instante, a la defensiva. «No sé, ¿por qué? ¿Vas a quedarte despierto esperándome para interrogarme?» «No», dije, realmente sorprendido. «Solo por curiosidad. Si vas a volver muy tarde, capaz ni me quedo despierto». Ella me miró por unos segundos. Agarró la cartera con un poco más de fuerza de la necesaria. «Voy a volver cuando vuelva. No hace falta que me esperes». Esa noche volvió a las 4:15 de la mañana. A la mañana siguiente, ya estaba a la defensiva antes de que yo abriera la boca. «Antes de que digas algo, estábamos hablando de cosas serias. Se nos fue el tiempo». Yo no había dicho nada, ni la había mirado mal, pero ella ya estaba lista para la guerra. Fue ahí cuando entendí. En algún momento, pedirle a mi esposa que fuera más cuidadosa con la vida que compartimos se volvió comportamiento controlador. Y peor, ella les estaba contando todo a las amigas, que ahora parecían estar guiándolas sobre cómo lidiar con el marido controlador. Esa mañana tomé una decisión. No iba a jugar más a la defensiva. Si ella quería pintarme como el tipo controlador, yo le iba a mostrar lo que era ser realmente razonable. La próxima vez que anunció una noche con las amigas, yo ya estaba listo. «Buenísimo», dije con una sonrisa. «Yo también voy a salir con los chicos. Hace rato que no los veo». Ella se detuvo. Claramente no esperaba eso. «Ah, ok.
¿Y a qué hora volvés? La miré con cara de que me estaba divirtiendo. Vuelvo cuando vuelva. No hace falta que me esperes. Tendrías que haberle visto la cara. Parecía que le había hablado en griego antiguo. La ironía le pasó de largo, pero yo la capté enseguida. Esto iba a estar más interesante de lo que pensaba. El viernes siguiente, anunció lo que llamó la madre de todas las noches de chicas. Una de las amigas estaba pasando por un mal momento y necesitaba el sistema de apoyo completo. Traducción. Iban a convertir el bar de la esquina en un consultorio de terapia hasta que saliera el sol. Hoy voy a llegar muy tarde, dijo, aplicándose el labial con la precisión de alguien que va a la guerra. Tipo, muy tarde en serio. Ni me esperes. Asentí desde la puerta del cuarto. Sin problema. Yo voy a lo de David con los chicos. Vamos a jugar al póker. Seguro se extiende también. Ella se detuvo en medio del labial y se giró. ¿Vos también vas a salir? Claro. Ya que vos vas a disfrutar la noche. Yo también, ¿no? Justo es justo. Algo cruzó su cara. No sabría decir qué fue, pero no era alivio. ¿Hasta qué hora? Me encogí de hombros. Difícil saber. Ya sabes cómo son las noches de póker. Puede ser a las 2, puede ser a las 4. Depende de las cartas. Ella me miró un rato más y después volvió al espejo. Bueno, da igual. Empecé aquella noche sentado en el sofá, con la mirada fija en la ventana que daba al silencio de Madrid. La televisión apenas iluminaba el salón mientras afuera, la ciudad vivía su bullicio nocturno. Estaba nervioso. Tenía semanas intentando contener una tormenta interior que crecía sin detenerse. Era la misma sensación que tuve aquella vez, 4 años atrás, cuando supe que algo había cambiado en ella. Sentía que el equilibrio de nuestra relación se había desaparecido, y yo ya no sabía cómo recuperarlo. Fue entonces cuando decidí que no seguiría empujándola ni confrontándola. Esta vez iba a ser distinto. Actuaría con la misma libertad aparente que le exigía. Mi mano pasó por el móvil. Nada de mensajes ni llamadas, todo en silencio. En ese instante me levanté y caminé hacia la habitación. Elegí una camisa que hacía tiempo no usaba. Me miré al espejo. Debía parecer relajado, distinto. Un callo que apenas reconocería. Salí sin decir nada. No anuncié que veía a los amigos, ni que planeaba jugar al póker. Conduje hasta la casa de David, en Chamberí, donde ya me estaban esperando. Entré en la sala, olor a cerveza, cartas y risas mezclándose, y respiré hondo. Lo que sentí fue una extraña liberación, la misma que ella había reclamado tantas veces. Me senté, y al instante llegó uno de mis mejores amigos. ¿Todo bien?, preguntó David, con una sonrisa cómplice, sirviéndome una copa. Perfecto, respondí. ¿A qué hora volvéis a casa? La pregunta no era casual. Quería poner el mismo ritmo que le reclamaba a ella. Lo vi encoger los hombros. Depende de la partida. Puede ser hasta tarde. Asentí. Era justo eso lo que quería transmitir sin decirlo. Esa noche las cartas rodaron, las apuestas subieron, la energía era otra. Todo fluía sin esfuerzo, sin tensión. Miré el reloj. Eran ya las 2:30 a.m. El cansancio me empezó a dominar, pero no tenía prisa. Cada mano, cada risa, cada broma formaba parte de este nuevo capítulo en que yo decidía mis reglas. Pero algo en mi subconsciente me decía que esta partida no era solo de póker. Estaba jugando una mano más grande. Ese silencio interior, esa libertad recién conquistada, me estaba preparando para algo mayor. Sin saberlo, aquel escenario se convertía en el primer acto de una venganza silenciosa y poderosa. Alrededor de las 4 a.m., cuando ya quedábamos solo 2 en la mesa, empecé a notar el desgaste físico y emocional. La noche estaba llegando a su fin, pero mi mente seguía en tensión. No era solo por las fichas. Me alcé despacio, recogí mis cosas y antes de irme dije, «Gracias, tíos. Ha sido revelador». Subí al coche y regresé. El silencio dentro de mí aumentaba con cada kilómetro. Cuando llegué a casa, la encontré en la sala, mirándome con una mezcla extraña. Alivio, sorpresa, incomodidad. Solo dijo, «Llegas tarde». Respiré, saboreé el momento y respondí con calma. Cuando volví, ya no te esperaba despierta. Fue como soltar una ficha en la mesa. Todo cambió. Ella retrocedió un paso. Buscó palabras, pero no encontró lo que decir. En ese instante, supe que había tocado un nervio. Había movido la balanza. Nos quedamos en silencio, 2 mundos más distantes, separados por la noche que cada uno vivió. Lo que me inquietaba no era solo su mirada, sino la duda que se sembró en su mente. ¿Quién es este Cayo que ya no espera? Y algo más. ¿A qué se está jugando realmente? No supe qué pasó hasta la madrugada siguiente. Solo sé que, al despertar, se levantó y se fue directo al móvil, mientras yo la observaba con calma. No era la misma persona. Y yo tampoco.
Lo que había comenzado como una partida amistosa, se estaba convirtiendo en una estrategia silenciosa y calculada. El punto de no retorno se había alcanzado. Habíamos roto el equilibrio, y ya nada volvería a ser igual. Y lo mejor, aún no sabíamos qué carta iba a jugarse después. La mañana siguiente fue una de esas en las que el silencio pesa más que cualquier palabra. Me desperté antes que ella. Me senté en la cocina, preparé café, fuerte, sin azúcar, y simplemente escuché el sonido del agua hirviendo. No sé por qué, pero me sentía distinto, como si el aire que respiraba ahora tuviese más oxígeno, más control. Ella bajó minutos después, descalza, envuelta en una bata fina que dejaba ver la marca de una noche en vela. No me miró, fue directo al armario, sacó una taza y se sentó frente a mí. ¿Te divertiste anoche?, preguntó sin levantar la vista. Mucho. Hacía tiempo que no veía a los chicos. Respondí sin una gota de tensión, solo verdad. Ella asintió. No dijo más, pero su mirada, esa que se clavó en el azulejo de la cocina, me dio todas las respuestas. Estaba desconcertada. No entendía cómo yo había girado el juego sin avisar. Y lo peor para ella, sin buscar pelea. Durante esa semana, las cosas empezaron a cambiar. Los mensajes que antes recibía a cualquier hora de parte de sus amigas, ahora eran más esporádicos. Noté que ya no sonreía tanto al móvil. La noté inquieta, desconectada. Yo, en cambio, estaba en paz. Volvía a mí mismo. Leía más. Corría por el retiro por las mañanas y empecé a organizar todo el material que había recogido sobre sus amigas. No era venganza aún. Era prevención. Cuidado. Descubrí que Clara, la líder del Comité de la Libertad Femenina, había sido despedida de una firma de relaciones públicas en Barcelona por filtrar información privada de clientes a la prensa. De eso no hablaba, claro. No en sus cenas. No cuando empujaba a otras mujeres a escapar del control masculino. Luego estaba Ana, que mantenía una relación paralela con un hombre casado. Y Leti, que estaba en medio de un juicio por falsificación de documentos de su expareja. Todas esas mujeres que me acusaban a distancia, que tejían la imagen de un callo controlador, vivían con máscaras mucho más pesadas que cualquier expectativa que yo pudiera haber puesto sobre mi esposa. Guardé cada documento, captura de pantalla y audio con precisión quirúrgica. No para exponerlas, sino porque algo dentro de mí me decía que iba a necesitarlos. Pronto, una noche, mi esposa, que hasta entonces se había encerrado en sí misma, decidió hablar. Fue directo al grano. ¿Estás saliendo con alguien? Me reí. No era una risa burlona. Era genuina. El tipo de risa que nace del absurdo. ¿De verdad crees que si lo estuviera te lo contaría en este tono casual de sobremesa? Ella bajó la vista. Algo en su rostro se rompió. Tal vez por un segundo, entendió que ya no tenía control sobre la narrativa, que su historia de marido celoso se le estaba escapando. «Es que estás diferente», dijo, casi en un susurro. «Ya no te enojas, no reclamas. No pareces tú». Tomé mi copa de vino. La giré lentamente y la observé. Quizás este soy yo cuando dejo de pelear por alguien que ya no lucha por nosotros. Silencio. En ese instante, el móvil de ella vibró. Lo tomó con rapidez, miró el mensaje y se tensó. No pude evitar notarlo. ¿Todo bien?, pregunté con esa calma que la desarmaba. Clara tuvo un problema en el trabajo. Alguien filtró unos documentos de hace años y la están investigando otra vez. Dicen que la pueden imputar. Mi rostro se mantuvo neutro, pero por dentro sentí cómo la primera pieza del dominó caía con elegancia. No por mi mano directa, sino por el peso natural de sus actos pasados. Vaya, dije. Qué coincidencia. Ella me miró, como si algo en su interior se activara. No dijo nada. Solo se levantó y subió al cuarto. Esa noche no pude dormir, no porque estuviera preocupado por Clara, sino porque entendí que había entrado en un nuevo nivel. Esto ya no era sobre nosotros, era algo más grande. Algo que exigía precisión, paciencia y sobre todo, frialdad. Y lo mejor, aún quedaban muchas fichas por caer. Todo cambió el día que me crucé con Lucía. Fue en una exposición de fotografía en el barrio de Lavapiés. No iba con intención de ver arte, ni de socializar. Solo necesitaba aire. Mirar algo que no fueran las mismas 4 paredes de siempre, ni los silencios incómodos que mi esposa y yo compartíamos cada mañana. Lucía. Ella fue parte de mi vida hace más de 10 años. Un romance fugaz, apasionado, que terminó sin dramatismos, simplemente porque nuestras vidas tomaron rumbos distintos. Ella se fue a Bruselas, yo a Madrid. Fin. Pero ese tipo de personas dejan huellas. La vi parada frente a una fotografía en blanco y negro, el rostro inclinado, la mirada fija, el cabello recogido con descuido elegante. Y cuando se giró y me vio, no hubo incomodidad, solo sorpresa cálida.
Cayo, dijo, como si hubiese dicho mi nombre hacía apenas una semana. Nos abrazamos, hablamos durante horas. Su vida había cambiado. Volvió a España hacía poco, divorciada, con una hija de 5 años, y trabajando en una galería de arte en Salamanca. Había en ella una calma madura, y algo en su forma de mirarme, sin juicio, sin máscaras. Me recordó quién había sido yo antes de convertirme en un hombre que esperaba la madrugada para ver si su esposa volvía. Le conté algo de mi situación. No todo, solo lo suficiente para que entendiera. Ella no se sorprendió. Me escuchó sin interrumpir, sin ofrecer soluciones vacías. La manipulación emocional se disfraza de independencia muchas veces, dijo en un momento. Lo sé porque la viví. Esa frase me quedó resonando en la mente. Volví a casa esa noche con la mente clara y el pecho encendido. No porque quisiera volver con Lucía, sino porque había recordado que merecía algo más que migajas emocionales. Entré al piso y la encontré en el salón, otra vez con el móvil, otra vez con una copa de vino y una expresión que ya se me hacía ajena. ¿Dónde estabas?, preguntó. En una exposición. Me encontré con una vieja amiga. ¿Una ex?, disparó, casi con rencor. La miré. Había algo en su tono que me parecía irónico. Ella, que pasaba las noches con amigas que no toleraban mi nombre, ahora se inquietaba por una conversación inocente. ¿Por qué te molesta tanto la idea? Porque antes tú no tenías exes que aparecían por arte de magia. Antes eras más mío. Le respondí con una calma que no le dejaba espacio para el drama. Y tú antes eras más nuestra. No respondió. Solo giró los ojos y se encerró en el baño. Esa noche, revisé el viejo cuaderno donde estaba anotando todo lo que sabía de sus amigas. Decidí que no iba a guardar más, que si iba a proteger mi historia, debía contarla. No a ellas, a todos. Creé un blog anónimo. Nombre: ¿Cuándo volver? Y el primer post fue el más difícil. Conté mi historia con neutralidad, sin nombres, sin odio, solo hechos. Describí el sentimiento de ser retratado como controlador cuando todo lo que había pedido era equilibrio. Había honestidad, había dolor, pero sobre todo, había verdad. Al día siguiente, el blog tenía más de 300 visitas, y en menos de una semana, una avalancha de comentarios, hombres y mujeres compartiendo historias similares. Me sorprendió la cantidad de mujeres que decían haber sentido lo mismo, que sus parejas usaban la independencia como arma para evitar la responsabilidad compartida. No dije nada en casa, pero mi esposa comenzó a ponerse más tensa. Recibía llamadas a escondidas. Una noche, mientras fingía dormir, la escuché susurrando. Te juro que no sé cómo se enteró de lo de Clara. Esto se nos está yendo de las manos. Nos está yendo. Esas palabras se me quedaron clavadas. Ya no era yo contra ella. Era un nosotros que se cocinaba en silencio y del cual yo no formaba parte. Ella y sus amigas. Ella y su versión de los hechos. Ella y su comité secreto de resistencia contra fantasmas que ella misma había creado. Pero lo que no sabía era que ese blog, esa pequeña chispa digital, estaba a punto de volverse viral, y con ello, cada secreto que ella pensaba oculto iba a empezar a salir a la luz. A la mañana siguiente, noté que algo había cambiado en casa. No era el clima, ni el olor del café. Era ella. Se movía con más prisa, como si tuviera algo que esconder. Revisaba su móvil con una ansiedad que no disimulaba. Me observaba cuando pensaba que no la miraba. Empecé a notar pequeños detalles. Conversaciones que se cortaban cuando entraba a la habitación, mensajes que eliminaba de inmediato. El silencio entre nosotros no era ya el mismo. Antes era cómodo, ahora era estratégico. Al mediodía, recibí un mensaje anónimo en el blog. No tenía nombre, pero el contenido me heló. Tienes razón en todo, pero cuidado con lo que sabes. Algunas personas no están preparadas para que sus verdades salgan a la luz. Al principio pensé que era una amenaza. Luego entendí. Era una advertencia. Alguien dentro del comité ya estaba empezando a fracturarse. Tal vez una de ellas no podía más con la presión. O tal vez alguien de su entorno había leído lo que escribí y reconoció los patrones. Esa tarde, decidí volver al archivo que había montado sobre las amigas. Fui más allá. Me puse en contacto con un periodista que conocí años atrás en una investigación sobre corrupción en la policía local de Valencia. Un tipo astuto, metódico y sobre todo discreto. Le pedí que rastreara antecedentes de Clara, Ana y Leti. Nada ilegal aún, solo lo básico. Le pasé lo poco que tenía. ¿Y si lo que encuentras termina siendo más serio de lo que pensabas?, me preguntó. Entonces significará que mi intuición no me traicionó, le respondí. En casa, las tensiones se acumulaban como vapor en una olla cerrada. Esa noche,
Mientras cenábamos, sin levantar la vista del plato, ella dijo: ¿Sabías que Clara cree que alguien la está vigilando? Tragué despacio. Le devolví la mirada con una neutralidad que aprendí a perfeccionar. ¿Y por qué pensaría eso? No lo sé. Dicen que alguien la sigue, que han publicado cosas en un blog muy específicas. Vaya, dije. ¡Qué coincidencia! Su rostro se endureció, apretó los labios y dejó el tenedor en el plato. No te estás metiendo en algo que vas a lamentar, ¿verdad, Cayo? Ese tono no era preocupación, era advertencia. Como si supiera o sospechara, pero en vez de preguntarme directamente, quería ver si yo me entregaba solo. Jugué mi papel con precisión. Estoy escribiendo, nada más. Me ayuda a aclarar ideas. A veces compartir la historia es mejor que guardarla hasta reventar. Cuidado con las historias, Cayo. A veces son más peligrosas que los hechos. No respondí, pero mi mente no paraba. Al día siguiente, el periodista me mandó un correo. Te confirmo. Clara tiene una denuncia activa de hace 2 años por difamación. Ana fue investigada por fraude a su expareja. Leti es otra historia. Te adjunto documentos. Cuidado. Abrí el PDF. Había fotografías, documentos legales, capturas de mensajes, cosas que no solo las vinculaban a comportamientos ilegales, sino que demostraban algo aún peor. Todas sabían de los abusos que Clara cometía en su entorno profesional, pero callaban, se protegían. El Club de las Libres estaba construido sobre silencios cómplices, y yo tenía la llave para desmantelarlo. Esa noche Lucía me escribió, no como ex, sino como amiga. Leí tu blog. No sabes la cantidad de mensajes que me han llegado de mujeres que viven lo mismo. Esto puede ayudar a mucha gente, Cayo. Pero ten cuidado. Cuando tocas heridas colectivas, también despiertas monstruos. Le respondí, gracias. No pienso detenerme, pero tampoco voy a destruir por destruir. Solo dejaré que las piezas caigan solas. El blog llegó a 15,000 visitas esa semana. Los comentarios se volvieron virales. Cayo empezó a circular por Twitter y foros de pareja. Algunos me acusaban de machista encubierto. Otros me agradecían por dar voz a los hombres que también sufren manipulación emocional. Pero el punto era este. La conversación había comenzado, y ya no podía detenerla. Esa noche, en casa, algo sucedió. Ella estaba en la sala, con auriculares, viendo algo en el portátil. Me acerqué en silencio y vi que estaba viendo un vídeo en YouTube. Un análisis del blog Cuándo volver, con mi historia contada por una psicóloga. Más de 200,000 visualizaciones. Ella lo veía con los ojos vacíos, como si estuviera frente a un espejo que por fin le devolvía su reflejo real. Cuando notó mi presencia, cerró el portátil de golpe. No creas que porque todos están hablando de ti, eso te hace tener razón. La miré fijo, y entonces lo solté. ¿Y si no estoy escribiendo solo por mí? Se levantó. Por primera vez en semanas temblaba. ¿Qué estás planeando, Cayo? La verdad, nada más. Pero a veces, eso es suficiente para hacer temblar todo. Y entonces sonó su móvil, un mensaje de voz. Leti. Clara fue detenida esta tarde. Alguien filtró los documentos a la fiscalía. Esto es una guerra. Ella me miró. Y por primera vez en 4 años, me tuvo miedo. La palabra detenida retumbó en el aire como un disparo. Clara, la Clara que hacía monólogos sobre autonomía emocional, que organizaba cenas donde el plato principal era hablar mal de los hombres tóxicos, ahora estaba enfrentando a la justicia, y no por rumores, por pruebas que, aunque no directamente, salieron de mis manos. Esa noche, mi esposa no durmió, no pegó un ojo, caminaba de un lado al otro del piso como si el suelo quemara. Me quedé despierto en la habitación, escuchando sus pasos, sus suspiros, los murmullos a través del móvil. A las 3 de la mañana, entró al cuarto. Necesito saber si fuiste tú. Yo, ¿qué? Quien entregó los documentos de Clara, el blog, los tiempos, tú apareces, y todo empieza a derrumbarse. Me incorporé en la cama. La luz tenue del pasillo delineaba su rostro, tenso, empapado de rabia contenida. No entregué nada, pero si alguien más lo hizo, quizás ya era hora, ¿no? Estás jugando con fuego, Cayo. Esto no es una novela. No, es nuestra vida, nuestra historia. Y tú dejaste que se escribiera sin mí. Ella no respondió. Cerró la puerta de golpe y volvió a su espiral de llamadas. Pero algo más sucedió esa madrugada. Alguien dejó un comentario en el blog desde una IP oculta que decía: lo que estás haciendo es importante, pero que sepas, tu esposa no ha sido solo víctima de malas amigas. Ella también jugó su parte. Y no todo lo que crees saber es la verdad. Mi corazón se detuvo un segundo. ¿Y si las dudas, esas viejas conocidas,
volvieron a instalarse en mi mente. Hasta ese momento, había enfocado mi mirada en su entorno, pero esa advertencia me hizo mirar a ella de nuevo, no con odio, con desconfianza renovada. A la mañana siguiente, fui al despacho donde guardaba una vieja caja con documentos. En ella, encontré algo que no revisaba desde hacía años: el contrato del piso, una lista de compras antiguas, facturas y una tarjeta. Una tarjeta con una nota escrita a mano. Gracias por la noche. Me salvaste más de lo que imaginas. M. No recordaba ese nombre. No encajaba con nada. Era antigua. Probablemente de cuando apenas nos habíamos mudado a Madrid. Pero el hecho de que estuviera escondida en una caja de papeles personales me pareció sospechoso. Guardé silencio, pero decidí investigar. Esa semana, mientras el blog explotaba de visitas, comencé a buscar quién era M. Crucé nombres, ubicaciones, cuentas de redes sociales, eventos pasados. Finalmente, un contacto de aquel periodista me dio una pista. Un hombre llamado Marcos, antiguo colega de mi esposa en la empresa donde trabajaba al inicio de nuestra relación. Varios reportes en LinkedIn cruzaban sus trayectorias. Fotos en redes sociales, aunque pocas, los mostraban en eventos corporativos. Marcos desapareció de la empresa de forma abrupta, sin rastros, sin despedidas públicas. Intenté contactarlo. Nada. Hasta que recibí un correo. Sin asunto. Sin firma. Si estás buscando respuestas, deberías mirar lo que sucedió en la convención de Sevilla. Año 2022. Habla con Ana. Ella lo sabe todo. Ese mensaje fue el inicio de algo mucho más oscuro. Ana, la que se hacía la desentendida, la que me saludaba con falsa dulzura cuando venía a cenar. Esa noche, invité a Ana a tomar un café. Fingí que era un gesto conciliador, y ella aceptó. Nos encontramos en un local discreto, en Malasaña. Hablamos de cualquier cosa hasta que, sin avisar, solté. ¿Recuerdas la convención en Sevilla? La del 2022. Su rostro palideció. ¿Qué tiene que ver eso ahora? Quiero saber qué pasó con Marcos. Tú estuviste allí. Quiero la verdad. Calló. No deberías remover eso. No por ti, por ella. Entonces fue real, ¿no? Silencio. Un largo silencio. Luego, Ana dijo: fue una noche, una sola. Ella dijo que no significó nada, que estaba pasando por una etapa difícil contigo, que había bebido de más, que no sabía qué hacía. Me quedé paralizado. No quise escuchar más. No necesitaba detalles. Con una frase, Ana destruyó la última ilusión que me quedaba. Mi esposa había cruzado una línea, una que ni siquiera yo, en mi estrategia más fría, me atreví a pisar. Regresé a casa. Ella estaba en el sofá, como si presintiera lo que venía. No hablé, solo la miré, y en mis ojos vio todo. ¿Te lo dijeron? Sí, fue hace años. No significó nada. No pensé que lo descubrirías nunca. Eso es lo que más duele, que nunca pensaste decirme. Y me fui al cuarto, cerré la puerta, me senté en el suelo. Esa noche, por primera vez, lloré. No por ella, por mí, por todo lo que entregué, por todo lo que aguanté. Y porque ahora sí, la guerra había comenzado. Esa mañana amanecí con los ojos hinchados y el alma en carne viva. Dormí poco, apenas lo justo para mantenerme de pie. Pero había algo distinto en mí, como si el dolor me hubiese vaciado, y al mismo tiempo, liberado. No hubo confrontación, no hubo gritos, no hubo escena. Solo me levanté, me duché y me vestí como si fuera un día cualquiera. Pero por dentro, sabía que había cruzado el umbral. Ella me observaba desde el marco de la puerta del pasillo, con esa mezcla de culpa y miedo. Y por primera vez, no intentó justificarse. No me siguió. No buscó explicaciones. Porque sabía que cualquier palabra iba a sonar ridícula. Salí de casa y me dirigí directamente a la oficina de mi abogado. Quiero revisar el acuerdo de matrimonio, le dije. Pero quiero hacerlo con elegancia. No quiero destruirla. Solo quiero salir de esto entero. Él me miró con atención. Tomó unos papeles, revisó y asintió. Podemos hacerlo. Pero te advierto, calló. Una separación silenciosa no siempre significa una guerra evitada. No busco evitar la guerra, respondí. Solo no quiero manchar mis manos. Pasé el resto del día en el centro. Caminé por la Gran Vía. Entré a librerías. Hablé con personas. Buscaba ruido para apagar el eco de su voz en mi cabeza. Pero era inútil. Seguía allí, repitiendo aquella confesión. Fue una noche. No significó nada. Mentira. Siempre significa algo. Esa tarde, recibí otro mensaje anónimo en el blog. Ana habló. Ya sabemos que lo sabes. Ella está desesperada. Pero hay más. Leti también tiene miedo. Y lo que Clara puede contar... Bueno, eso sí sería el verdadero terremoto. Me detuve. Leí esa frase varias veces.
¿Clara puede contar algo? ¿Sobre mí? ¿Sobre ella? Volví a contactar al periodista. Necesito que investigues si Clara está cooperando con la fiscalía. Me respondió 1 hora después. Sí, está declarando. Y no solo sobre su caso. Está empezando a dar nombres. Parece que quiere negociar su libertad. Me quedé inmóvil. Si Clara hablaba, iba a arrastrar a todas. A Leti, a Ana y a mi esposa. Porque ahora ya no se trataba solo de infidelidades. Era algo más profundo. Corrupción, encubrimiento, falsedad documental. Lo que comenzó como un conflicto de pareja se estaba transformando en un nido de escándalos legales y personales. Esa noche llegué a casa y la encontré esperándome, sentada, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la puerta. Necesitamos hablar, dijo, sin rodeos. ¿Sobre qué? Sobre lo que viene, sobre nosotros, sobre todo lo que no dijimos a tiempo. Me senté frente a ella. No respondí. Sé que no hay perdón, lo sé, calló, pero aún podemos hacer esto de forma digna, sin que nadie más salga herido. ¿Y Clara? ¿Y Leti? ¿Y las personas que ustedes dañaron con sus mentiras? ¿También merecen tu dignidad ahora? Yo no sabía lo que Clara hacía, solo me apoyaba en ellas cuando tú comenzaste a controlarme. ¿A controlarte? Reí, seco, cansado. Pedirte que volvieras antes de las 4 a.m. no es control, es amor que no quiere ser ignorado. Ella rompió en llanto. No intenté consolarla. Esa vez, entendí que no era mi papel hacerlo. Ella había acabado su propia caída. Yo solo estaba saliendo del pozo. Clara está declarando, le dije de repente. Ella alzó el rostro. ¿Cómo sabes? Porque yo sí me informo. Porque mientras tú te aferrabas a tus teorías de independencia, yo investigaba, protegía mi historia, mi nombre. ¿Qué va a pasar ahora? Eso depende de lo que tú digas y de lo que tú calles. Nos quedamos en silencio. El tipo de silencio que precede una tormenta. Entonces, sonó su móvil. Era Leti. Tienes que venir. Ahora. Clara habló más de lo que debía. Nos están citando a declarar. Están rastreando mensajes de hace años. Esto va en serio. Ella me miró. Y ahí, por fin, entendió. No estaba perdiendo solo un matrimonio. Estaba perdiendo su lugar en ese pequeño imperio de mentiras donde se sentía invencible. Me levanté. Caminé hacia la puerta. ¿A dónde vas? A donde tú nunca fuiste. A proteger lo que me queda de verdad. Y cerré la puerta detrás de mí. Pasaron 3 días sin que cruzáramos palabra. Ella dormía en la habitación de huéspedes. Yo, en la nuestra. El piso se había convertido en un campo minado de emociones reprimidas. Cada movimiento era calculado. Cada palabra, medida como si pudiera estallar en cualquier momento. Mientras tanto, el blog Cuando Volver superaba las 50.000 visitas. Y yo ya no era anónimo. Una tarde recibí una llamada de un productor de televisión. Me había rastreado a través del dominio del blog. Queremos hacer una entrevista, un especial sobre relaciones contemporáneas. Tu historia está abriendo un debate que nadie se atrevía a iniciar. ¿Y si me expongo? ¿Y si eso empeora todo? ¿Y si te libera? Esa última frase me dejó en silencio. Me dio miedo y esperanza. Acepté. La entrevista fue grabada en un estudio de Lavapiés. Un espacio pequeño, íntimo. La periodista, una mujer aguda, no buscaba escándalo. Quería entender. ¿Qué te hizo empezar ese blog? La necesidad de no enloquecer. Le respondí. Sentía que me estaba ahogando en una relación donde cada gesto era interpretado como una amenaza. Necesitaba recuperar mi voz. ¿Sientes que lo hiciste por venganza? No al principio, pero reconozco que el dolor me empujó a lugares oscuros. Lo importante es que en ese proceso, muchas personas se sintieron identificadas. Y eso me hizo seguir. La entrevista se emitió 2 días después. Y explotó. Mi rostro, mi historia, mis palabras, todo en pantalla, todo en redes. Y lo que vino después fue aún más inesperado. Apoyo, no solo de hombres, mujeres también. Mujeres que confesaban haber repetido el mismo patrón, dejarse influenciar por entornos tóxicos, convertir la independencia en aislamiento, usar el discurso feminista como escudo para justificar abusos personales. Pero también hubo críticas, acusaciones de machismo sutil, de manipulación emocional inversa. Era el precio por contar mi verdad, y estaba dispuesto a pagarlo. La reacción en casa fue inmediata. Ella me confrontó esa misma noche. Venía temblando de rabia. ¿Saliste en la tele? ¿De verdad, Cayo? ¿Querías hundirme? No hablé de ti. No dije tu nombre, ni el de nadie. No hace falta. Todo el mundo sabe que soy yo. Mis amigas me están dejando. Ana fue despedida. Leti está siendo investigada. ¿Y eso es culpa mía? ¿O de sus propias decisiones? Tú abriste la puerta. No, yo solo encendí la luz.
Lo que había en el cuarto ya estaba ahí. Se derrumbó en el suelo. Rompió a llorar como nunca la había visto. Pero algo en mí ya no reaccionaba igual. Me arrodillé frente a ella. Le tomé las manos. No te odio. Y nunca quise destruirte. Pero merezco salir de esto con dignidad. ¿Y ahora qué? ¿Nos separamos? Nos liberamos. Al día siguiente, mi abogado formalizó el inicio del divorcio. Sin guerras, sin escándalos, solo un cierre. Pero no todo terminó ahí. Recibí un correo de Clara. Una carta, más bien. Sé que tú empezaste esto. No sé cómo conseguiste tanta información, pero tengo algo que decirte. No era solo tu esposa quien me pasaba datos. Hay alguien más. Alguien mucho más cerca de ti. No confíes en todos los que te apoyan. Algunos lo hacen por interés. Mi sangre se heló. ¿Quién? Lucía. ¿Podía ser Lucía? Tenía acceso a información. Conocía a periodistas. Y en algún momento también fue parte del mismo entorno laboral. ¿Y si todo esto también era un juego para ella? La última frase del mensaje de Clara me golpeó como una piedra. Busca en tu pasado. A veces el aliado más brillante es quien más te ha estudiado. Cerré el portátil. Y esa noche no dormí, porque cuando por fin creí haber vencido, alguien más movió una pieza. No hay traición más dolorosa que la que viene disfrazada de afecto. Eso lo entendí al leer esa carta. El mensaje de Clara fue como un zarpazo invisible. No por lo que decía exactamente, sino por lo que sugería. Había algo más grande. Y el nombre de Lucía, que hasta entonces era sinónimo de alivio, de escucha, empezó a resonar en mi cabeza como un eco sospechoso. La mente humana es cruel. En minutos reconstruye momentos, cambia significados, altera memorias. ¿Y si Lucía solo se acercó porque vio una oportunidad? ¿Y si todo lo que parecía empatía era una estrategia? Volví a revisar nuestros intercambios, las primeras conversaciones, los momentos en que ella hizo preguntas clave, como si me guiara hacia ciertos temas, hacia ciertas revelaciones. No quise creerlo, pero ya no podía ignorar la posibilidad. Le escribí, le pedí vernos, y como siempre, fue directa. ¿A qué hora? Nos encontramos en un pequeño café en el barrio de Chueca, un sitio discreto, con ventanas que reflejan más de lo que dejan ver. Ella llegó puntual, con esa misma elegancia serena que siempre la acompañaba, pero esta vez había algo distinto en su mirada. ¿Pasa algo?, preguntó. Recibí un mensaje, anónimo, pero con información. Alguien cercano a mí filtraba datos a Clara, y tu nombre apareció en mi mente. Ella me sostuvo la mirada. ¿De verdad crees que sería capaz? No lo sé, pero necesito preguntarlo. Lucía respiró profundo. Sacó de su bolso un sobre. Lo colocó sobre la mesa. Quiero que lo abras, y que lo leas aquí, delante de mí. Tomé el sobre. Dentro había copias de correos electrónicos, correspondencia entre Clara y una dirección anónima, que firmaba con la inicial L. Pero no era Lucía. Era otra L. Leti. Leti había usado un correo ficticio. Se hacía pasar por alguien que conocía mis movimientos, que sabía cosas sobre mí, que supuestamente tenía acceso directo a mis fuentes. Clara había sido alimentada con medias verdades, exageraciones, mentiras maquilladas, todo para desviar el foco. Lucía me explicó. Un amigo mío en ciberseguridad rastreó esa dirección. Me lo contó cuando vio que tu historia se hacía viral. Supuse que no creerías en mi palabra, así que preferí traer pruebas. Mi cara ardía de vergüenza. Me sentía estúpido por haber dudado de ella. Lo siento, te dudé. No te culpo. Estás rodeado de manipulación. Es normal que ya no sepas en quién confiar. Tomó mi mano, no con afecto romántico, con compasión. Pero ahora sabes una cosa más. Leti no solo participaba en el encubrimiento, también intentó sabotearte, porque tú eras el espejo que no quería mirar. Volví a casa esa noche con el corazón dividido. Sentía alivio por Lucía, pero también un nuevo nivel de traición. Leti, que había compartido cenas, cumpleaños, vacaciones con nosotros, había sido una pieza activa en una red para desacreditarme, manipular la narrativa, distorsionar mi imagen. ¿Y mi esposa? ¿Sabía? La confronté. Le puse las pruebas sobre la mesa. ¿Sabías que Leti enviaba información falsa para hundirme? Su rostro cambió de color. Miró los papeles. Tragó saliva. No sabía. Pensaba que eran solo consejos. No imaginaba que había llegado tan lejos. ¿No lo sabías? ¿O no lo querías saber? Se rompió. No quería perderlas, gritó. Eran mi red, mi apoyo. Cuando tú y yo comenzamos a desconectarnos, ellas eran las únicas que me hacían sentir escuchada. Pero te hicieron sorda. A mí. A nosotros. Al daño que causaban. No me di cuenta, lo juro. Claro que te diste cuenta, pero te convenía mirar para otro lado. Esa noche, dormí en otro lugar. Un hotel discreto.
no por venganza, sino por salud mental. Y allí, solo, recibí la llamada más inesperada. Era Clara, desde su centro de detención domiciliaria. Cayo, solo quiero decirte una cosa. ¿Qué? Todo esto empezó porque alguien quiso salvar a tu esposa de ti. Pero la ironía es que quien más la destruyó fue ella misma. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque a mí ya no me queda nada que perder. Pero tú puedes salir de esto limpio. Solo no te conviertas en uno de nosotros, cortó. Y me quedé mirando el techo, con el corazón aún ardiendo y la mente maquinando. Porque Letty aún no había caído. Y yo ya sabía cómo hacerlo. No me hizo falta un gran plan, solo un movimiento preciso, sin espectáculo. Letty había sido la mano oculta que atizaba el fuego mientras se mantenía al margen, vendiendo neutralidad. E eu já não queria só vingança, queria justiça. Contactei novamente o jornalista. Desta vez pedi algo específico. Quero que publiques tudo, mas sem citar nomes. Só fatos, documentos, prints, movimentações, as conversas entre Letty e Clara, as datas, os e-mails falsos. Quero que o mundo veja como opera uma manipuladora silenciosa. Ele respirou fundo. Isso vai cair como uma bomba. Mas vai gerar impacto. É o que preciso. Não se trata mais de limpar meu nome. É sobre encerrar uma era de abuso emocional travestido de empoderamento. A matéria saiu 2 dias depois. Título: As redes secretas da manipulação moderna. Quando o ativismo vira escudo para crueldades pessoais. A repercussão foi instantânea. Grupos feministas denunciaram a instrumentalização da causa. Outros aplaudiram a coragem de expor a hipocrisia interna. Mas o que realmente mudou tudo foi o comentário anônimo deixado na própria reportagem. Sou ex-parceira de Letty. E confirmo. Ela tem um histórico de manipular, mentir e distorcer histórias para se manter no controle de tudo e todos. Finalmente, alguém teve coragem de enfrentá-la. A partir dali, Letty desapareceu das redes. Ana cortou relações com ela. Clara se manteve em silêncio. E minha esposa começou a afundar num silêncio do qual não conseguia sair. Uma noite, voltei ao nosso apartamento apenas para pegar uns livros e documentos. Ela estava lá, pálida, magra, diferente. Você venceu, disse sem emoção. Não era uma competição. Era sim. Você só não queria admitir. Talvez. Mas sabe qual a diferença? Eu não precisei destruir ninguém para isso. Ela baixou a cabeça. Tinha lágrimas nos olhos, mas não eram de raiva. Eram de cansaço. Vou sair de Madrid, disse por fim. Acho que preciso começar do zero. Longe daqui. Longe disso tudo. É o melhor. Você vai continuar escrevendo? Talvez. Mas agora sobre recomeços. Nos encaramos pela última vez. Não havia ódio, nem amor. Só um imenso vazio onde antes existia uma vida compartilhada. Saí dali sem olhar para trás. E pela primeira vez em meses, senti leveza. Mas quando cheguei no meu novo apartamento, havia um envelope embaixo da porta, sem remetente, sem nada escrito por fora. Dentro, uma única folha. Um nome, um endereço e uma frase. A história não acabou. Você só abriu a próxima porta. O nome no papel? Marcos. Sim, ele de novo. O homem com quem ela teve aquela noite. O endereço? Um escritório em Málaga. Uma clínica. E a frase? Uma promessa de que algo mais ainda viria. Sentei no sofá. Respirei fundo. E percebi, antes de fechar esse capítulo, ainda precisava encarar o último fantasma. Fui a Málaga. No le conté a nadie. Ni a Lucía, ni al periodista, ni a mis amigos. Necesitaba hacerlo solo, no como un acto de valentía, sino como un ajuste de cuentas silencioso. No con él, conmigo mismo. La dirección llevaba a una clínica de rehabilitación emocional. No era una institución psiquiátrica, pero sí un espacio para quienes habían tocado fondo. La recepcionista me miró con cautela cuando dije el nombre. ¿Tiene cita? No, solo necesito hablar con él 5 minutos. Marcos Jiménez. Ella dudó, pero tras una llamada, me pidió que esperara. Minutos después, apareció. No era el hombre que yo había imaginado en mi cabeza todos esos meses. No tenía el aura del amante secreto, ni el porte del rival. Era un tipo cansado, delgado, con el rostro de alguien que ya había pagado demasiado por sus errores. Nos sentamos en una sala de visitas. Silencio. Gracias por venir, dijo él primero. No esperaba eso. No estoy aquí por ti, ni siquiera por ella. Estoy aquí por mí. Lo entiendo. Dime solo una cosa. ¿Por qué? Respiró hondo. Porque estábamos rotos. Todos. Ella. Yo. Tu matrimonio. Fue una estupidez. Un desliz. Nada que valiera la pena.
pero suficiente para arruinar muita coisa. Ella te buscou? Foi mútuo, mas fui eu quem incentivou. Eu estava num momento horrível. Achava que merecia sentir algo. Ela estaba frágil. Fui cobarde. De ambos. Asentí. No había odio en mí. No más. ¿Ella sabe que estás aquí? No. Me desconecté. Después de todo. No quise volver a ese círculo. Entiendo. Nos quedamos en silencio. Solo te pido algo, dijo, antes de que me levantara. No construyas tu vida desde el rencor, porque no hay victoria que compense una vida amargada. Lo miré. Y entendí. Volví a Madrid esa misma noche. Fui directo al despacho. Me senté frente al ordenador y escribí el último post del blog Cuando volver. Conté todo. Sin morbo. Sin odio. Como un cierre. Una reflexión. Hablé del amor cuando se deforma. De las amistades que controlan. De las decisiones que nos definen. Lo titulé Cuando volver ya no es una opción. Y ahí lo dejé. Cerré el blog. Borré la cuenta. Respiré. Días después recibí una carta. De ella. Me voy a Valencia. No por huida. Por reinicio. He empezado terapia. No espero que me perdones. Solo que recuerdes que, a pesar de todo, hubo amor. Te deseo una vida llena. Limpia. Libre. Gracias por no destruirme cuando pudiste. No lloré. Solo sentí paz. Con el tiempo, supe que Clara fue condenada a pena mínima, pero inhabilitada profesionalmente. Ana se fue a vivir a Lisboa, fuera del radar social. Leti desapareció digitalmente. Algunos dicen que cambió de identidad, que vive en Galicia bajo otro nombre. Lucía. Lucía sigue en Madrid. Seguimos en contacto. Como amigos. Nada más. Nada menos. Y yo volví a escribir. Pero sobre otras cosas. La vida. El perdón. La reconstrucción. Porque aprendí algo. A veces, la mayor venganza es ser feliz. Y cuando ellos miren atrás, buscando rastros del hombre que quisieron hundir, no van a encontrar rabia. Solo silencio. El silencio de alguien que volvió. No por ellos, por sí mismo.